Los ejercicios que he escogido para resolver son la 2 y la 3. Las modificaciones que se ha pedido son que podamos sumar matrices, hacer la resta de matrices y además de eso que podamos hacer esta operación. Para el ejercicio 3 se ha pedido crear una segunda base, en este caso C base, entonces crear uno idéntico a este y hacer que la clase derivada derive de ambos. Para entender los problemas y dar soluciones, lo que se ha utilizado son ciertas partes de la documentación de C++, que sería esta para el operador de superescrito de este operador. También la documentación de los valores levalue y el revalue. También esto de acá, que son los operadores por defecto, las operaciones que por defecto hacen. Y para el tercer ejercicio se ha utilizado la documentación para las funciones para la palabra reservada virtual. Una documentación adicional que se ha utilizado para el ejercicio 3 es este libro de acá, donde nos habla sobre la construcción, cómo es que se construye cuando una clase está heredando. No me recuerdo la página, pero ahí está en la parte de herencia. ¿Sí? En el ejercicio 2 se ha trabajado en CodeBlocks como un proyecto refactorizado, donde tenemos la clase matriz, que ya está definida, que ya está declarada aquí y está definida las operaciones que se ha logrado realizar son la entrada al dato, llamar al dato que está en una matriz, que está en la fila 2, en la columna 2, e imprimir esto por consola. Este operador funciona de manera similar que el operador de los paréntesis. Y también esta barra. Y también se ha logrado realizar lo que es la parte de la suma de un elemento de una matriz con un número, que sería esta parte de acá, y se está imprimiendo por consola. Ahora la suma y la resta. Se ha sobrecargado los operadores suma y resta y se ha mostrado el resultado. Para conseguir esto, lo que se hizo es crear una función amiga en la matriz, que sería esto de acá, para que pueda tener acceso a sus datos. Y se está definiendo en el mismo método, que sería esto de acá. Y esta de acá sería la forma de imprimir los datos. Y este de aquí sería el resultado. Como se puede observar en esta situación, aquí están los valores impresos y
la suma de matrices pues está ejemplificada en esta parte de acá. ¿Cómo se puede corroborar que es correcto? Que es como debiera de hacerse la suma. Y el código para la suma está sobrecargado en esta parte de acá, donde se hace un recorrido con, con un bucle anidado y se suma esta matriz, que sería esta matriz, más la otra matriz que se nos está pasando. Y esta la guardamos en una matriz que es resultado y retornamos esa matriz. Lo mismo hacemos para la resta. Ya. Y esto de acá sería el, el problema. De la misma manera está refactorizado. Así como se ve, también está refactorizado. Tenemos los headers y donde están definidos. Tendríamos aquí en el main la clase S base y la B base, que es la segunda clase que es idéntica a la C base. Entonces, aquí está el B base y también C base, que son idénticas. Ahora, para el uso de las funciones que está heredando la clase derivada, que está heredando de C base y B base, y ambos tienen la función A, B, C, y también D, A, B, C y D. Lo que hacemos es mostrar por consola lo que hace cada función, que es en todos es imprimir que es la función A de una cierta clase, en este caso base, que sería el C base. Y en el caso del B base dice función A de B base. Ahora, la forma de llamar a todas estas funciones, a su constructor y sus destructores, es de la siguiente manera. ¿Qué sería esto? Lo primero que se imprime es el constructor de base, y luego de B base y luego el constructor de la derivada. Entonces, la analogía que se me parece más útil para entender este tipo este comportamiento es la de la construcción de un edificio, que es primero se construye la base y luego se construye las paredes, el segundo piso y así. Como se puede observar, primero se llama a base y luego a B base, que sería en este orden. Aquí estamos inicializando el objeto de la clase derivada, sería esta de acá, y lo que hace está derivando de C base y luego está derivando de B base. Entonces lo que hace es entrar primero en el C base, y en el C base lo que está en su constructor es el constructor de base, C base. Luego de eso retorna a la clase derivada y ve que hay una segunda, que está heredando de una segunda base, en este caso de base, y hace lo mismo, entra a B base e imprime lo que está en su constructor, que sería el constructor de B base. Luego retorna a la clase derivada y luego ya entra
a su constructor de la clase derivada, hasta aquí ya estaría los cimientos, que sería de la construcción. Y ya luego se empieza a construir, sería el soporte de la derivada, que sería su constructor. En este caso, el constructor dice el constructor de la clase derivada. Y luego de haber construido, retorna al main, que sería esto de acá, retorna, y es lo que vemos en consola, que es base, de base y la derivada. Y en este caso vuelve a llamar al constructor de base y derivada, porque volvemos a llamar porque volvemos a iniciar una nueva set derivada. Y llama la función a de base y una función a de base. El objeto, ambos son instancias de set derivada, pero dan distintos resultados. Están agarrando la función de la función que está definida en b base, porque y esta está llamando a la función a del objeto base, en este caso c base, porque este de acá es un puntero que apunta a c base y este a b base. Entonces cada uno de estos va a llamar a una función distinta, aunque tengan el mismo nombre. Función de base y la función de base, aunque comparten la c derivada, es una instancia de c derivada. Y este es el comportamiento que conseguimos, que es a base, de base, y base y de base y de base. En este caso dice función de derivada, función de derivada, y si nosotros agregaríamos esta de acá, pero para la función de también estaría llamando a la función de base. Función b de derivada y función d de derivada. En este caso la función b y d son idénticas porque es una función virtual, y es una función virtual pura que no está definida en las clases bases, pero sí está declarada. En este caso, C base. ¿Ven? Es una función virtual, y en C base, en sus definiciones, no está la función D, y tampoco en B base, pero sí está definido en B base y también en C base. Y en la clase derivada es donde se define esa función, se sobreescribe, y lo que vendría a ser es la función b de la función de la clase derivada. Ya.